Estaba pensando segundos antes de comenzar el programa en qué idioma hablaremos hoy en el plató, porque el tema del idioma es un asunto especialmente sensible en el programa de hoy. La última vez que nos veíamos hablábamos de incendios forestales y ahí pues era quizá era menos trascendente, pero hoy, ¿en qué idioma hablaremos? Tenemos en el plató a una persona de Navarra, a una persona de Barcelona, a varios gallegos. Estaba pensando cómo me dirigiría a ustedes, si con boas noites, en galego, con buenas noches, en castellano, con good night, en inglés, o en otra lengua que ha tenido mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí. Buenas noches en ruso, quizás tenía que decírselo, pero ahora no sé cómo se dice, lo pensaré. Volvemos en unos segundos y comienza sesión abierta. La sesión abierta, hora y media de programa y de televisión en directo, una vez al mes, para hablar de un asunto. Y hoy un asunto que hemos escuchado en los últimos meses, pero muchísimo, ¿no? El tema catalán. Yo creo que no, por lo menos a mí no me cansa. Yo creo que es un asunto extremadamente importante y para ello hemos reunido a un plantel de invitados que vamos a escucharles atentamente porque tienen mucho que decir sobre este asunto de Cataluña, el derecho a decidir, la declaración de independencia, bueno, todo esto que estamos muy acostumbrados a escuchar últimamente. Le voy a decir los nombres, le voy a presentar a los invitados. En primer lugar tenemos aquí a mi derecha a don Julio Ariza, lo conocerán de verlo en televisión, porque es el presidente del Grupo Intereconomía, un canal y una empresa audiovisual de sobra conocida. Buenas noches, don Julio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Era usted el navarro al que mencionaba. Sí, creo que sí. A su lado, una persona que nos acompaña viniendo desde Barcelona, desde el núcleo, desde el sitio donde hierve este tema del que hoy vamos a debatir. Don Jaume Vives. Buenas noches, Jaume. Él ha fundado, ha puesto en marcha un movimiento ciudadano que se llama Resistencia Catalana, bueno, muy conocido. Luego les pondré unas imágenes para que sepan exactamente, los que no lo han visto mucho en internet, pues se darán cuenta, pero bueno, don Jaume ayer dio una conferencia para el Grupo de la Región, ¿verdad? Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bienvenido. A su lado un colaborador de la región, don Julio Dorado, columnista, muchos lo seguimos, muchos lo leemos y deseamos abrir la región buscando. Hay algunos que la abren y se van a las esquelas. No, yo voy a ver las columnas de don Julio Dorado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí también, don Julio. Bueno, estas tres personas tienen algo, están sentadas en una parte del plató. Entiendo que en algo coincidirán en este tema que es tan dicotómico, el tema de que vamos a discutir hoy. Bueno, pues estos tres invitados que les acabo de presentar, en principio, o me he confundido yo mucho, o los he sentado juntos por algo. Ahora les voy a presentar a los que se encuentran a mi izquierda. En primer lugar, don Francisco García. Don Francisco García, aquí a mi izquierda, lo conocerán ustedes de sobra, es alcalde de Allariz y es un dirigente conocido y reputado del bloque nacionalista galego. Buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. O seu carón, Ángeles Cuña. Ángeles Cuña é unha persoa de sobra tamén coñecida no ámbito da cultura, do teatro, pero a día de hoxe está aquí non para falar de teatro ni de cultura, sino de política, porque ela é, nestes intres, diputada da formación política en Marea. Boas noites, dona Ángeles. Boa noite, bona nit. Grazas por estar aquí. E a seu lado, don Xosé Manuel Pacho. Don Xosé Manuel Pacho é escritor, abogado, bueno, para que se faga unha idea, incluso da súa trascendencia literaria, Premio Torrente Ballester de novela, verdad, don Xosé Manuel? Sí, boa noite. Boas noites e gracias por estar aquí. Bueno, pois isto
estos son os invitados, ustedes están ahí al otro lado de las cámaras, de las pantallas, como siempre, y hoy vamos a analizar esta cuestión de Cataluña. Pues por empezar, por la persona que viene de allí, don Jaume Vives, ¿cómo se está viviendo estos prolegómenos previos a la campaña? ¿Está la situación...? Pues no es una guerra, como a veces se explica, ¿no? Que parece que ir a Cataluña es ir a la guerra, no es una guerra, se vive tranquilo, se vive bien, se vive muy bien, pero sí que hay tensión, sí que hay problemas, sí que hay cosas que son feas, que no gustan, y sí que la gente está preocupada, ¿sí? En el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito mediático, hay preocupación y hay malestar, pero no es una guerra. Vamos a poner ese vídeo, es muy breve, son unos segundos para contextualizar y el porqué de don Jaume aquí, el porqué de esta relevancia que ha cogido esta persona, don Jaume Vives, en esta problemática. Vamos a ver esto que él hace desde su balcón, un balcón que se ha hecho muy conocido en toda España porque está circulando abundantemente por las redes sociales. Vamos a verlo. ¡Visca España y visca Cataluña! ¡Visca! Ala, ala! No ens passéssim tampoc, que sou la revolució del somriure! Estimats veïns de Sarrià, Sant Gervasi, ja som aquí! A ver, ¿dónde? Ah, mira. Uno que se viene arriba. Míralo. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, esto es noticia allí, ¿por qué? Porque todas las noches, porque estamos a muchos kilómetros, y decir, todas las noches hay pues las caceroladas, ¿verdad? ¿Cómo surge Bueno, ahora ya no hay caceroladas. Esto es noticia porque mucha gente en Cataluña, no sé cómo se dice en gallego, no sé si es coxones, pero en castellano es cojones, ¿no? Mucha gente está ya hasta las narices de lo que durante años ha sido una estigmatización de todo lo que pueda oler un poquito a español, ¿no? Entonces, lo que huela un poquito a español es rancio, es cutre, es retrógrado, autoritario, casposo y peligroso, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la propaganda del régimen del señor Pujol durante muchos años, y lo ha hecho muy bien, y lo ha conseguido, tanto que hasta nosotros nos lo hemos creído. Y durante muchos años nos hemos avergonzado de lo que éramos. Ha habido un momento que ellos mismos, no el señor Pujol, el señor Puigdemont, el ridículo que han hecho ha sido tan estrepitoso y han tensado la cuerda tanto que esa campaña de propaganda de 35 años ha caído en medio año, en 6 meses. Y entonces ha habido gente, no solo nosotros, muchos más, que se han levantado a decir basta, o sea, no somos ni ciudadanos de segunda, no somos gente peligrosa, no somos neonazis, no somos fascistas. Y entonces se ha hecho noticia algo que debería ser normal, que es levantar la voz contra alguien que te está estigmatizando. Bueno, esta primera parte la voy a guiar indicándoles a ustedes, pues usted, pero luego hablen con libertad. Y señora Acuña, ¿usted qué opina de todo esto? Porque esto es un poco de teatro, ¿no? Lo que hemos visto en este vídeo, es decir, aprovechando su trayectoria, esto es la parte quizá menos seria, ¿no? De un conflicto que supongo que hay detrás, político, social, ¿no? Bueno, primeiro dicir que o teatro é para sacar as máscaras e que hai moitas formas de teatro, en tal caso sería mal teatro, non? A mí non me agrada nada que se compare con payasos, certo tipo de actitudes, porque respecto moito os payasos, sobre todo en fronteiras, que nos dan leccións de que pasa noutros lados. Eu creo que o problema non, o conflito, un conflito real, é un tema moi profundo, é un tema no que hai que analizar cal son as orixes, entender cal é o factor que desencadea isto,
non ter ese punto de beliserancia, claro que non é unha guerra. Afortunadamente estamos nunha democracia do século XXI e hai que escoitar. Eu que creo que hai moita tensión, moito estrés, que se está enfocando dende os medios moito, pero tamén noutros foros, esta cuestión como algo moi emocional. Entón, cando hai moita emotividade, a capacidade crítica diminúe. Iso por unha banda. Por outra banda, hai unha cuestión que ten que ver ca orixe, que posiblemente, dende o meu punto de vista, estea nunha falta de respecto con respecto ao estatuto. Despois, o estatuto. Despois hai moitísimas variables que habería que considerar. Cal é a riqueza que temos é a pluralidade. Non é tanto unha cuestión de bons e malos, non é unha cuestión maniquea. Eu creo que é unha cuestión moi profunda e que había que analizar, pero haberá tempo despois, supoño. A cuestión semántica aquí é moi importante. Primeiro, eu creo que un problema político resólvese politicamente, isto está hiper mega xudicializado, é un erro estratégico dende o meu punto de vista, por unha banda. Por outra banda, hai palabras que son claves, como é nacionalidade, nacionalismo, dereito a decidir, dereito internacional a que os povos decidan os seus destinos, e se hai estigmatización, se hai como un enfoque moi duro, moi beligerante, no que os independentistas, que despois explicaremos que diferencias hai entre independencia e soberanía, cando falamos de independencia, por exemplo, en xeral asociase a algo positivo, independencia como algo que é autorrealización, independencia como algo liberador, mesmo se pensamos na historia, a guerra de independencia é unha victoria sobre os franceses de Napoleón, e se pensamos en separatismo, despois explicarei no mellor, porque creo que queres facer unha rolda, pero teño que rematar. Iso xa ten unha connotación pexorativa, porque se asocia a ruptura. Pero é un dereito. Correcto. Don Xosé Manuel, por ir tocando algunos asuntos, el derecho a decidir, usted es partidario, ¿no?, de que un pueblo como el catalán, actualmente una comunidad autónoma, pueda decidir su destino desde el punto de vista, pues eso, de su independencia, usted defiende eso, ¿no? Me he acertado sentándolo aí. Pode ser que a miña condición a miña formación xurídica, a miña condición de abogado e de profesor de universidade, me permita observar este problema ca distancia necesaria para tratar de buscar solucións. O dereito a decidir ve unha lexítima expresión de soberanía dunha comunidade social, cultural, política. Estado e nación son dúas caras da mesma moneda. A veces as comunidades sociales están adscritas a unha estructura xurídica estatal, como pode ser as que todos conocemos, e noutras ocasións históricas é moi habitual que o dereito a decidir se acabe plasmando en textos políticos e en declaracións soberanas, en pactos lexítimos que ao longo da historia foron configurando as estruturas xurídicas de estados democráticos que ninguén cuestiona. Pero sí que en este caso. Y don Julio, a esa misma pregunta, ¿usted considera que una comunidad autónoma como Cataluña, en el actual ordenamiento jurídico español, la comunidad autónoma catalana, tiene derecho? Bueno, el derecho a decidir, así dicho como tal, parece que es un derecho inalienable, que todo el mundo tiene derecho a decidir. Pero eso se me ocurre que podría ser similar a que todas las opiniones son, digamos, buenas y que todas las opiniones son coherentes y que todo el mundo tiene derecho a opinar. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones son loables y muchas veces son incluso deplorables. Entonces, el derecho a decidir de un pueblo, en este caso, sería el derecho a decidir de España. No podemos pensar en una zona de España, que esa zona de España tenga derecho a decidir, cuando esa decisión involucra al resto de los españoles. Entonces, desde esa perspectiva, es desde donde yo vería ese derecho a decidir.
Y don Francisco, usted que ha ganado muchas elecciones, ¿usted qué cree que va a pasar el 21 de diciembre? Bueno, pois ¿Qué cree que va a pasar? No qué le gustaría, ¿qué cree que va a pasar? A ver, eu penso que, en primeiro lugar, o povo catalán, a nación catalana, porque Cataluña é unha nación, así se sinte, así se expresa mayoritariamente, máis alá de ter os rasgos identificativos do que é unha nación, hai unha vontade social, así de evidente, expresada multitudinariamente, masivamente, na rúa, na súa cultura, pois vai ser no futuro o que queira ser. Creo que a democracia no futuro non vai poder ser parada e eu aspiro a que o noso Estado non volva aquela perspectiva de unha grande e libre. Non? Levamos bastante tempo discutindo o modelo de Estado, discutindo cal é a fórmula. A miña compañeira aquí de debate, Ángeles Cuña, facía mención un pouco a todo o sucedido con o novo estatuto en relación a situación na que hoxe se encontra e tamén de por que o povo catalán diu un paso máis e decidiu aspirar a formar un Estado independente. E nese sentido, bueno, pois eu non teño un coñecemento tan directo, non, da realidade catalana máis alá do seguimento. Pois intuyo por todo o esforzo que está facendo o Estado, por toda a represión que se ten creado, por toda a expresión fora de Cataluña, non, que se está trasladando. Eu quedo asombrado, non, cando se dice que vamos a despedir a todos os traballadores de televisión catalana e vamos a poñer xente normal. Dice, bueno, e este non son normales, ou é que normal só é o que pensa como vostede, non? E nese sentido, eu creo que, bueno, hai unha, o temos visto, non? Antes, este compañeiro invitado de Cataluña, Jaume, decía que hai unha parte da sociedade catalana que reaccionou frente ao nacionalismo e, efectivamente, eu non sei se a polarización está 50-50 e simplemente me gustaría que este Estado, polo menos, tivera o carácter democrático como ten tido Inglaterra para que os propios escoceses poderan decidir, que o tuvera como Canadá para que Quebec podera decidir, como Dinamarca ahora que as Illas Feroe. Creo que a democracia no mundo non avanzará por esa línea. Eu non creo que o que vale para Chequia e para Eslovaquia non valga para Cataluña. Creo que podemos ter, e repito, España deberá tamén incluso entender que se quere contar con Cataluña, co País Vasco, con Galicia, debe entender que falar galego non é ser anti-español. É unha forma, creo que hai que empezar, se queres ter unha posición integradora, temos que ter esa visión. Por eso me parece que vai ser un resultado axustado. Densísimo todo este programa, 1 hora y media no nos va a llegar. Don Julio Ariza, el concepto nación, daban por sentado que Cataluña lo es. Me va a permitir que haga un exhorto breve o un preámbulo. El inicio de este programa me ha parecido enormemente interesante, muy sintomático. Y les diré por qué. A ver. Yo recuerdo que llegué a Barcelona en el año 82. Y llegué, pues era un joven de 24 años o 23 años y tenía muchas ganas de conocer Cataluña. Barcelona me pareció una ciudad magnífica, cosmopolita, preciosa, abierta. Y recuerdo que había en la relación social, existía una forma de comportarse que era habitual entre la gente, y era que yo hablaba español, aunque podía hablar en francés o en inglés o en italiano, pero hablaba en español. No sabía catalán entonces, ahora sí lo sé. Lo aprendí durante esos años y cuando alguien detectaba que yo no era catalán, inmediatamente me hablaban en español. Con toda normalidad, digamos que por delicadeza, por cortesía, entendían que la cortesía primaba sobre ese derecho a reivindicar su propia lengua, porque ellos también hablaban mi lengua, también al menos como yo. Y yo eso lo agradecía mucho y me parecía un síntoma de civilización y de inteligencia, ¿no? Y de cordialidad también. Pocos años después salió la Ley de Normalización Lingüística, ¿no? Y fue muy interesante el cambio, porque la política y la ley cambia a las personas y cambia a las sociedades. Y aquella ley produjo un cambio profundo, y era que yo les hablaba en español y me contestaban en catalán. Yo entendí que se había producido un cambio profundo en el sentido de que ellos preferían distanciarse de una cierta cordialidad conmigo, que no hablaba catalán, hablándome en catalán y manteniendo el catalán, que simplemente hablar en español, idioma que, insisto, ellos también conocían. Primaba la reivindicación de su derecho y la exhibición de esa reivindicación sobre la cordialidad, sobre el afecto, sobre
la naturalidad. Con el preámbulo ha consumido el primer No, turno, pero pero déjeme terminar. profundicemos por ahí. Déjeme terminar. Pero lo que le quiero decir es que profundicemos hacia el tema idiomático. Abandono mi pretensión de que se posicione sobre la nación. Yo le hablo sobre la nación, pero el tercer escalón... Me parece interesante empezar por ahí. Es que hemos empezado... De hecho, empecé yo también por ahí. Claro, el tercer escalón fue que yo fui diputado durante 7 años del Partido Popular. Ajá. Y siempre hice las intervenciones en catalán. Pero un día la hice en castellano, en español. Se levantaron 40 o 50 diputados llamándome fil de puta, fascista. Y se levantaron de sus escaños y se marcharon. Y fui portada de La Vanguardia, no por inventar la penicilina o el submarino, sino por hablar en español en un parlamento en Cataluña. Ahora ya pueden hablar Esta todos. noche he visto que ustedes están en la segunda fase ya. Es decir, yo he venido desde Madrid, yo no hablo gallego. Yo no he pedido que ustedes hablaran en español, por supuesto no lo he pedido, pero he pensado, hablarán en español. Estamos en un programa donde hay un señor de Barcelona, un tío de Pamplona y un señor de tal, pues le hablarán en español, puesto que ustedes seguramente hablan mejor español, y tú, José Manuel, seguro que yo. Y sin embargo habéis hablado en gallego. Y seguramente no os lo habéis planteado como una ofensa, seguro que no, pues sois gente estupenda, hay gente muy cordial y muy simpática, hemos podido ver en Pero seguro que vostede tamén reflexionou dicindo, bueno, este é un programa que se emite para Ourense, onde hai unha población que ten un idioma propio, porque temos un idioma propio, non? E, por tanto, eu, de toda a cordialidade, en todo o afecto, ten que entender que o noso idioma necesita unha discriminación positiva. Se queremos que perviva, eu non teño a capacidade de poder estar expresándome en galego, non, un segundo solo, e nese sentido aclaro que o feito de que facemos en galego non ten ningunha agresividade pola miña parte, ao contrario, incluso o proceso tivo a virtude de poder escoitar moitas noticias en catalán e creo, decíamos fora de plató, que como lingua románica é bastante fácil que nos entendamos e eu creo que nese sentido tamén cabe preguntarse por que non se pode falar galego, catalán, euskera no Congreso dos Diputados, por exemplo, por que non se pode falar no Senado si son idiomas oficiales? Ustedes hablen lo que quieran y yo lo voy a respetar siempre. Yo hay cosas y palabras que ustedes dicen que no entiendo, me tengo que aguantar, y muchos, y seguro que todos los orensanos que hablan perfecto español, y cuando yo camino por Orense o voy por La Coruña, donde estamos, y en Santiago, inmediatamente los paisanos, si ven que yo soy de otra parte, me hablan en español. Por eso, la reivindicación constante, yo lo único que les he anticipado, un proceso que yo viví y que acabó con unos tipos llamándome fascista, hijo de puta, solo por el hecho de que yo hable en español. Entonces, yo solo se lo anticipo para que no les pase lo mismo. Decía eu, e digo en galego, os idiomas teñen que servir para unir. Non podemos ter complexo de ter un idioma. Cando eu escoito falar os do bloque con ese I luxista que non se usa aquí en Ourense, polo menos, cando escoito falar ese grazas, esa Galiza que nunca usei, ese polvo, a feira, sempre dixen pulpo. Digo, aquí hai un punto de separatismo, hai un punto de quererse lucir. Digo máis, ninguén di London, decimos Londres, ninguén di Beguín, decimos Pequín. Entón, o idioma ten que ser para unir. Falase o idioma, ou sempre se falou, o idioma do imperio, é dicir, cando os gregos estaban dominando o mundo, falábase grego, logo falouse latín, cando os romanos falouse español, hai 500 millóns de hispanoparlantes. La lengua sempre foi compañera del imperio. E despois vais a falar chino. O idioma galego, o idioma catalán, son idiomas minoritarios que están moi ben. Eu falo galego basalineiro para empatizar, pénseme. Sin embargo, non teño ningún reparo en falar castelán, falar inglés. Con quen se tercio? O feito de falar galego, ainda teño sorte, que me entende cos portugueses e con 300 millóns de brasileiros. Os cataláns ainda están peor. Teñen ese idioma tallat, nós ainda decimos generalidade, eles dicen generalitate. Ao final son cataláns, van tallando hasta a lengua. Sabedes que pasa? Temos unha Constitución que está moi de moda e no seu artigo 3.3 fala da riqueza e do patrimonio lingüístico do Estado español. O mellor é que son un romántico e entonces me gusta cumprir a Constitución en algúns aspectos
e igual que dice o 3.1 que o castelán é a lingua do Estado español, o 3.2 dice que as linguas cooficiales son as linguas que así establecen os estatutos, e o 3.3 dice algo tan bonito como que no Estado español existe unha riqueza lingüística. E eu apelo ese patrimonio lingüístico para decir que hai moitas formas de ser e pertencer ao noso modelo. Hablaremos que hay que hacer una pausa. Hablaremos de la Constitución en este programa y atenderé si don José Manuel apela a ella del mismo modo más adelante. Las 10, volvemos en breve, 2 minutos y estamos aquí. Luego puedo decir una cosa. Bueno, las 22:05 de la noche. Voy a decir una cosa que siempre he querido decir, las 21:05 en Canarias. Impresionante, impresionante. En una televisión local siempre quise decir eso. Jaume. Son las 3 de la tarde en Costa Rica, que vengo de allí de viaje de novios. Muy bien, pues felicidades. Quería comentar que me parece surrealista la discusión esa sobre si hemos de hablar en gallego, en catalán, en castellano. El señor Francisco decía que venimos a una tierra que tiene una lengua propia, que es el gallego, y es verdad, y otra, que es el castellano. A mí no me ofende que hablen en gallego, pero yo vengo de Cataluña, no me pondré a hablar en catalán, porque mucha gente no me entenderá. Se supone que eso es un diálogo, y lo que vamos a hacer es entendernos para hablar de temas. Yo voy a intentar entender el gallego, porque es verdad que no es muy difícil de entender, pero sí que es verdad que utilizar el idioma como arma, pues para política, para lo que sea, pues me parece triste, primero para el idioma, ¿no? Entonces esto era una cosa que quería comentar. Y luego, en alusiones por lo que decía al principio Ángeles, que ha hablado de lo del maniqueísmo, y yo que llevo viviendo en Barcelona 25 años, puedo decir que ha habido mucho maniqueísmo. Nosotros hemos sido los malos de la película y ellos han sido los buenos. ¿Sí? Y no hay ni buenos ni malos, y es verdad, pero nosotros hemos sido los malos. Y luego decía que hay que profundizar. Pero nosotros, cuando dice nosotros... Pues los que no somos independentistas. Ajá. Y luego decía que hay que profundizar, y es verdad. Pero yo que vengo de Barcelona he vivido lo complicado que es profundizar sobre ese tema, porque hay ya muchos prejuicios, hay ya muchos tópicos, hay mucho sentimiento, que es verdad, hay mucha emoción. Entonces nosotros pensamos que el humor era una buena manera de, reducir al absurdo la realidad absurda, era una buena manera de hacer pensar sobre eso, porque las verdades con humor entran mejor. Y luego otra cosa que decía que lo nuestro, no con esas palabras, prácticamente era un insulto al teatro. Yo pienso que no es un insulto al teatro, tampoco yo soy actor, he estudiado periodismo. Yo lo que pienso que es lo que TV3 hace con nosotros sí que es un insulto al periodismo. Y cada día, 24 horas al día, lo sufrimos. Eso no es un insulto al teatro, lo que TV3 hace con nosotros sí que es un insulto al periodismo. Bueno, a ver, dúas cousas, unha con respecto ao idioma. Eu teño sobriños cataláns, falan perfectamente castelán, catalán e máis idiomas. Cantos máis, mellor. Nos amamos o noso idioma, estamos en Galicia e, obviamente, falamos porque, ademais, con vontade de comunicación, non con vontade de exclusión, non? Con respecto a este tema, e hai un empeño aquí en Galicia tamén por parte do Partido Popular de impoñer, por exemplo, que os alumnos e as alumnas non estuden matemáticas, tecnoloxía, as materias científicas en galego. Iso pasou tamén en Cataluña, é un despropósito. Cando eu estiven, ademais, en Cataluña 3 anos facendo cursos na Escola de Expresión, eu ia cas orellas abertas, quero dicir, o importante non é impoñer as verdades, o importante é escoitármonos, o importante é transferir, o importante é que non dende unha lingua, dende unha actitude monolingüe, se queira impoñer un estudo trilingüe, se impida falar o idioma propio dunha comunidade. Vamos a dejar el tema del idioma. Vamos a dejar el tema del idioma, que los espectadores quieren que hablemos del tema. Y de hecho tenemos ya muchas llamadas. Señor Mosquera, buenas noches y gracias por llamar a Sesión Abierta. Señor Mosquera. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Vamos a ver, quería hacer una pregunta al señor Ariza. Sí.
porque en su intervención, diríamos, la hizo, yo creo que prescindiendo de cualquier posibilidad de comunicación con alguien que piensa diferente. Entonces, le quería preguntar si la palabra diálogo de verdad con los diferentes forma parte de su diccionario. Pues muy bien, muchas gracias por Muchas su gracias. llamada y le responderá. Pues soy incapaz de entender la pregunta porque la palabra diálogo es mi primera palabra, la primera palabra de mi diccionario. Y para que haya diálogo es preciso que las dos partes puedan entenderse con un lenguaje común, es mucho mejor. A veces se hace con un traductor, pero si tienes un lenguaje común te entiendes muchísimo mejor. No sé por qué este hombre piensa y además deduce y abiertamente excluye de mi posición el diálogo. Es Vamos todo a lo dejar el contrario. tema idiomático y vamos a usar el idioma. É difícil, non? Porque efectivamente o fenómeno da nación está atravesado por o idioma, non? Decía Castelao que os únicos que falan igual en todas partes son os cas, non? Que ladran igual en todas partes. O idioma é unha construción cultural dun país que é quizás un dos elementos máis significativos da propia nación. Non para utilizar contra ninguén, sino para sentirse orgulloso do propio, en homenaxe ao meu pai, a miña avoa, a todos os que nos enseñaron, non? Pero eu creo que efectivamente ten razón Jaume que eu non recurriría ao teatro para solucionar o problema catalán. Eu creo que hai que recurrir á democracia, ao diálogo, e nese sentido o 80% da población catalana para resolver ese conflicto, para resolver e encontrar camiños de solución, primeiro é necesario un diálogo co Estado, pero tamén, como non, que a propia sociedade catalana se poda expresar. Que problema hai en que a propia sociedade catalana se poda expresar? Si estuviera en Barcelona se daría cuenta de que el diálogo no es tan fácil como parece desde fuera. Bueno, vin unha gran movilización social, pacífica, festiva, apelando en concreto nese sentido a diálogo, en fin. Dialogar simplemente é a forma de expresar persoas con distintos criterios, distintas formas de ver o mundo e distintas opinións. Dialogar entre persoas que pensemos igual non é dialogar. Nunca Eso fue é fácil, y a lo mejor jalearnos. nunca fue tan difícil. É que nadie dixo que comunicarse fose No, fácil. pero a lo mejor tampoco tan difícil. Sí, yo creo que En las sí. distancias cortas todos nos podemos llevar bien. Sí, No, claro. Nosotros nos tomamos una cerveza y nos llevamos bien. Pero en Barcelona el diálogo es complicado. O sea, nosotros no hacemos teatro porque yo no soy actor, no hago teatro porque de hecho no es ni teatro. No, pero está ben, o teatro está ben. Pero, O teatro está ben. ¿por qué recurrimos a eso? Porque hemos visto durante muchos años que es prácticamente quizás la única manera de poder dialogar. Miren, hemos tenido una enorme suerte. Ángels, por favor. Sí. No, por favor. Grazas, Para que moitas el señor grazas. Mosquera o... ¿Cómo era? ¿Mosquera? El que No se mosquee. No se mosquee. Venga, Vale. adelante. Hable. Grazas, Xulio. favor. Jaume, o humor é o elixir da eterna xuventude. ¿El qué? O humor é o elixir da eterna xuventude. Está moi ben o humor. Pero, neste caso, o problema que eu lle vexo, e por iso eu contestaba a pregunta anterior, o teatro é outra cousa. E Cataluña é un paradigma de teatro excelente, é un referente internacional. Hai un teatro maravilloso, actores e actrices. Ti é xornalista, entón, eu creo que os medios de comunicación o que están facendo ese efecto espello, quero dicir, é como se poñemos unha lanterna ou como se hai unha raiola de sol e enfocar o problema catalán dende unha perspectiva moi parcial e os medios están dando unha visión de que é un horror poñéndolle cornos e rabo a xente independentista. A min pareceme paradóxico que ti digas é que nós non podemos comunicarnos. A comunicación, como Es que no ben te, di no te Pacho, estoy entendiendo muy bien, la verdad. non me estás Ángel, entendendo. A perdona comunicación que te é complexa. interrumpa. Eu vou poñer un Estás exemplo, dirixindo a un déxame señor que non rematar. fala a túa lingua. Yo tengo que Si reconocerte queres un secreto dialogar, y es por que Dios, en una fala semana, alguien que te en una entienda. semana no me ha dado O tiempo de mínimo. aprender el Vale, gallego. vou Parece que la intentar lengua que sí me es Por favor, comprendas háblale en mellor. castellano, Claro, que él quiero no habla intentar tu introducir idioma. el tema. Yo si vols el puc parlar en català, No te però aquí no puede s'entendrà. entender, háblale en Pues castellano. nada de Grills. Se ti parlas catalán, non se entende ben. No, por favor. Perdón, miren. Por Dios, un Quería pouco de solamente, coherencia. mira, coherencia toda. Háblale en Eu castellano, vou que no te falar entiende, Ángel. máis devagar, El que máis hables a más modo. despacio no quiere decir Perdoa. ni No más te va a hablar alto. en español. Con eso no te va a Mira, entender. Disculpa un momento, Xulio. Si non me comprendes... No, más o menos te entiendo. Pero has hablado del teatro en Cataluña, pero no acabo de entenderlo. Pero teatro entendía es que Dicen que o Gracias, teatro Ángeles. en Cataluña
é un paradigma, palabra idéntica en catalán. Pero te refieres a los políticos ou te refieres a los actores? Non, digo que o teatro, para min é tan digno, refírome a arte teatral. Pero los mejores son los políticos en Cataluña. Pero eu non... En España en general. Vamos a entrar, a ver, perdone, vamos a entrar en el tema, vamos a hablar del 155, vamos a hablar del referéndum, vamos a hablar del procedimiento judicial que mañana se ventila y que está exconselleros en la cárcel, vamos allá, que llevamos media hora, ya, venga. Hemos tenido todos los españoles, los gallegos, los navarros, los catalanes, los vascos, la gran suerte de que los independentistas catalanes se han anticipado 5 años. O sea, se han adelantado 5 años. Ellos mismos, en sus declaraciones una semana después del famoso 1O, etcétera, han reconocido que no había una mayoría social para hacer eso. ¿Por qué? Pues porque para tomar la decisión de desgajar un territorio de una unidad preconstituida, necesitas mayorías tan cualificadas, política y socialmente, que si lo haces de otra manera, te arriesgas a la guerra. Así de sencillo. Y cualquier analista de política, de derecho constitucional, de teoría del derecho, sabe que hay determinadas decisiones que se pueden tomar con mayorías relativas, débiles, endebles, pero hay otras decisiones que solo se pueden tomar con mayorías muy, muy cualificadas. Eso pasa también, hablaba de un eso también 50-50, ¿no? pasa en las sociedades anónimas y en las sociedades limitadas. Sí, pero ao mesmo tempo tamén é certo que hai un proceso de recentralización no Estado que é evidente, non? O noso problema non é Cataluña para os galegos, o problema é a dependencia que temos de Madrid en relación ao sistema de financiamento. Os concellos galegos estamos recibindo unha media de 50 euros menos por habitante na financiación, a pesar de ter unha gran dispersión de población que encarece os servicios públicos. O noso problema é que o sector financiero foi... Pero aquí non vimos a falar do tema galego agora, por Dios. Pero ya estamos perdidos del todo. Claro, pero para eso... Non estamos perdidos. Pero de momento estoy yo. A ver, vamos Eu a... quería decir que eu entendo a relación da sociedade catalana, independentemente desa complexidade que admito, non? En canto a dificultade de tomar unha decisión. Por eso tamén esa decisión non foi congruente ata as últimas decisións. Eu teño entendido primeiro que na decisión, na primeira declaración do Parlamento catalán hai unha suspensión dos efectos xurídicos desa declaración, abrindo unha vía de diálogo que levou a aquel carteo, non? Entre o presidente do goberno e o presidente Puigdemont. Teño entendido posteriormente que houve incluso intentos de mediación en relación a abrir unha porta para dialogar cal é o modelo de Estado no que Cataluña pode encaixar, no que Galicia pode encaixar, no que o País Vasco pode encaixar. E eu creo que eso é o que falta. Francisco, porque lo que he empezado diciendo diálogo, que son ellos mismos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, los independentistas, los que han reconocido que no había una mayoría social suficiente y han hecho una sesión en el Parlamento que ha sido una trampa y mentira, como Forcadell ha reconocido ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque hacen un preámbulo y una parte dispositiva. En el preámbulo declaran la República Catalana y en la parte dispositiva hablan de flors y violas, como dicen en Cataluña. Bueno, ¿sabéis qué votaron? Votaron la parte dispositiva. ¿Sabéis qué hicieron constar en la mesa del Parlamento después de cantar el Segadors y decir que habían proclamado la República Catalana estos chicos? Pues hicieron constar que lo que habían hecho no tenía efectos jurídicos, que es lo que están utilizando ahora ante el Tribunal Supremo Español. Y digo que hemos tenido todos suerte, porque también vosotros y nosotros nos vamos a dar cuenta de que romper algo, una unidad preconstitucional, donde nos entendemos, aunque tengamos nuestras diferencias, pero tenemos un proyecto común, con diferencias, insisto, que se pueden ir solucionando. Lo que no puedes es coger la ley que todos hemos aprobado, especialmente los catalanes, porque Barcelona votó en el 79% a favor de la Constitución, más que los navarros, que no llegamos al 60%, el 79%, y han cogido la Constitución que votaron ellos. Actual estatuto menos del 40%. Claro, es que no les interesó a muchos catalanes el estatuto, claro, y la Constitución sí, la Constitución la votaron muchísimos más que el Estatuto de Autonomía, y ahora se la han tirado al suelo. Miguel Losada, buenas noches, gracias por llamar a Sesión Abierta. Don Miguel. Hola, buenas noites, enhorabuena polo programa. Dígame. Mira, eu penso que é mellor mirar cara ao futuro, por eso querería saber como ven o futuro de Cataluña despois das eleccións do 21 de decembro, as dúas partes que tendes aí, digamos, de alguma maneira. Si é posible superar esa fractura, si o ven difícil,
que medidas debería adoptar o novo goberno, sexa independentista, sexa constitucionalista, para intentar superar a fractura social. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Cómo vislumbras tú que va a ser el 22 de diciembre? Bueno, no sé cómo es. ¿Quién lleva no sé el gordo? será. ¿Quién le toca el gordo Pues el no lo 22 sé. de diciembre? Pero lo que yo pienso que debería ser es que la gente se deje de dejar engañar por los juegos políticos, ¿sí? Que al final responden a intereses electoralistas, a intereses económicos, y no se olviden de que en las distancias cortas, ¿sí? Ese señor merece un respeto, ese señor merece un respeto, nuestras ideas pueden estar súper alejadas, yo no tengo por qué respetar sus ideas, porque no todas ideas son respetables, pero a la persona nunca le debo faltar el respeto. Entonces, si los catalanes se olvidan de los políticos, que son los que nos han llevado a este desastre social, y son capaces de entender que la persona al lado no es el enemigo, que piensa diferente, sus ideas están equivocadas, serán un desastre, serán deplorables, pero que no es el enemigo, entonces podrá haber solución a eso. Es complicado, porque ya hay mucho emotivismo, la gente ya lo tiene muy claro, hay un sentimiento de victimismo en Cataluña enorme, porque España nos ha maltratado, nos ha asesinado, nos ha oprimido culturalmente, y eso es lo que la gente se cree, ¿sí? Nos ha machacado. Entonces, ante eso, ponerle cabeza es complicado. Es complicado. Eso é o que decía o difunto fiscal Maza, non? Que ele asombrábase de que haxa tanta sociedade catalana abducida, non? E eu me pregunto, e tú por que pensas que os que non pensan como a ti son abducidos, están engañados, non teñen razón nas súas propostas? Eu creo que en democracia habrá que discutir. Es muy sencillo. E como decía antes Ariza, si finalmente hai que ter un quórum determinado, non? E non dá para unha independencia, poderá dar para un modelo federal, confederal, se podrá avanzar en financiación, se podrá... Eu creo que esta é un pouco a salida, Hai unha non? evidencia que todos sabemos lo que pierde Cataluña con la independencia. Pierde, por supuesto, la marca Barcelona, que está en bancarrota, pierde incluso autonomía, que está intervenida, pierde empresas, pierde el SEN y la Concordia. Esto está claro, es evidente. Mi pregunta es, y además os la transmito, ¿qué gana Cataluña independizándose? Me gustaría realmente que me convencierais de... Yo incluso podría estar a favor, pero tendréis que convencerme. ¿Gana un idioma? Ya lo tiene. Un idioma minoritario. Ya lo tiene. A nadie en Cataluña le prohíben hablar en catalán. ¿Minoritario? Sí, faltaría. En el planeta, en el planeta. Tú vas a Letonia y te dicen, ¿en qué idioma quieres hablar? Y son 2 millones de letones, pero solo hablan letón. Y ellos hablan ruso, ellos hablan inglés, ellos hablan alemán y letón, pero saben que letón se pueden comunicar con poca gente. Mi pregunta va por ahí, ¿qué gana Cataluña realmente con la independencia? ¿Gana un país de nunca jamás, con unos liliputienses mentales que lo van a dirigir y una virtual país de las maravillas? Eso es lo que yo veo. Si hay alguna otra cosa detrás, por favor, hacérmela saber, porque yo no alcanzo a entender qué gana Cataluña independizando. Y no me vale con que el país, o la masa, el pueblo, es sabio. El pueblo no es sabio, el pueblo es manipulable. El pueblo mató a Cristo en contra de Barrabás, el pueblo votó a Hitler, el pueblo echó a Napoleón y trajo a Fernando VII. El pueblo es manipulable. Y ahora yo creo que en Barcelona hay una especie de manipulación orquestada por 4 gobernantes visionarios, aupada por unos medios afines, ante la pasividad de un gobierno terrible, tremendo, que fue el gobierno del PP. Porque además los catalanes han confundido PP con Estado. Y ahí sí que es verdad que no hay, digamos, perdón para ese gobierno inane que estuvo 4 años simplemente observando. Pues le va a contestar Ángeles, Non, porque... eu non vou falar do idioma. No. Que gana Cataluña, era a pregunta. Eu creo que hai un... antes Pacho definiuno moi ben. O dereito recoñecido internacionalmente a decidir o futuro. E eu sí creo que vivimos nunha sociedade madura
e a controversia, a pluralidade e a riqueza, non o que Ángeles, el derecho a decidir non en qué déixeme escala? rematar. ¿Dónde pones la escala del derecho a Non, decidir? ¿En una comunidad de propietarios, en un pueblo, en una región, en una provincia? ¿Dónde pones el derecho a decidir? Tengo yo derecho a decidir, tenemos en Orense derecho a decidir, naturalmente Galicia... vivimos nunha democracia. ¿Dónde está? Vivimos nunha democracia, estamos no Contéstame, século por XXI. favor, contéstame. Eu non teño, Es que déixame el derecho rematar a a decidir mí. es un tótem. No. ¿Quién tiene derecho a decidir? Mira, ¿Qué núcleo mínimo tiene derecho a decidir? É como se na época... A sociedade catalana. ¿Y Tarragona? A sociedade catalana. ¿Tarragona tiene derecho a decidir? Isto xa é o debate que sempre tuvemos con Barcelona Cartagena. roba. Hospitalet tiene derecho a Vamos decidir. a ver. Badalona, que tiene más musulmanes que castellano parlantes o que catalano parlantes, ¿tiene derecho a decidir? El problema está en que la pregunta de Julio no tiene respuesta, porque la respuesta sería, lo que conseguiría es la felicidad, la libertad, que eso es lo que nos han vendido. Pero la respuesta es tan absurda que es mejor no darla. Mira, vai haber, hai un censo de 5 millóns e pico de cataláns que poden votar. Dese censo hai 4 millóns e pico que seguramente votarán. Estamos nunha situación de anomalía absoluta, unha anomalía dunha interpretación ríxida, incoherente, incongruente do artigo 155 da Constitución. É incoherente, incongruente, brutal. Se han saltado todas las leyes, Sánchez. Bueno, pues mira se han saltado todas las leyes. Mira que se las han pasado por el forro. O Estado tamén. Se han saltado todas las leyes. A un pedáneo de Bembibre, 4.000 habitantes, una inhabilitación de 7 años porque no le paga unas dietas a la oposición, y a unos auténticos rompedores de la concordia, secesionistas, traidores, felones, que le aplican el 155 después de haber causado un daño a España terrible. ¿Os parece que eso es inconstitucional? Pero mira unha cosa, vamos a supoñer que a sociedade catalana, eu non quero monopolizar, se quere falar para Non, eu non acabei de falar, pero bueno, da igual. Perdona, entonces. Non, sei que ti despois falo eu. Eu quero decir que si vamos a recoñecer que a sociedade catalana este 50-50, este o 50% dunha posición e noutra. Por certo, está nesta situación porque o Estado foi absolutamente insensible ás demandas catalanas, como tú dixes. Pero si lo tenían todo. Non teñen Te todo. dice, Non teñen todo. A ver, Francisco. Se o señor ministro de Economía é capaz de sacar a tarxeta de pago do Conselleiro de Economía catalán, que autonomía é esta? Ninguna, é cero de autonomía. Francisco, por favor, eu que quería decirche... Han transferido a Madrid todo el poder económico que ha tenido Cataluña en los últimos 30 años. Cuestión en relación á convivencia. Se o 50% que é favorable a maior autogoberno, a independencia, a Estado confederal, como queiras, si se cala, entonces hai convivencia e é cordial e non pasa nada, non? Ahora, si ese 50% exixe dereitos e exixe que as súas posicións se poñan rompes a convivencia, eu non entendo, porque de igual xeito que hoxe, digamos, os soberanistas aceptan un marco existente... Oye, me suena mucho ese argumento, claro. Porque yo pedía que en el colegio me dejaran que mis hijos fueran educados en la lengua que yo quería. Y como no les gustaba eso, me tuve que ir. ¡Ay, qué bonito! No. Oye, qué diálogo. Qué cosa tan fantástica. Yo me fui de Barcelona. Que en Francia falen francés. Que yo me fui de Barcelona. Que yo me fui de Barcelona. Idioma. Te lo voy a volver a repetir. Volvemos ao idioma. Me fui de Barcelona porque no permitían que yo ejerciera mi libertad para educar a mis hijos. Así de sencillo. Y ellos llevan 40 años utilizando ese argumento tuyo. Libertad de para preguntar que damos en matemáticas, a tu libertad quienes han estado oprimidos estos años en Cataluña han sido gente como él. Yo me marché en el año 96, pero él, que tiene 20 y tantos años... Non hai eleccións en Cataluña cada 4 anos, non vota a población. Claro, bueno, ¿y por supuesto que sí. ¿Sabes cómo es el sistema electoral catalán? ¿Tú lo conoces? Sí, sí. ¿Y cómo es o galego tamén está desequilibrado, si vamos a eso. Bueno, pues con un sistema electoral desequilibrado... E o español tamén está, cuatro senadores por provincia, independentemente da población. Pero non congresistas. Bueno, este é un señor máis experto que a mí nesa cuestión, pero 4 senadores por provincia. Da igual de Segovia que de Barcelona. ¿Tú crees que se pueden tomar decisiones sobre la independencia de un territorio con la ley electoral catalana? Penso que ten que haber máis mayoría cualificada. Bueno, pues hay algún consenso. Y 28 y 35 segundos y 36 estamos en directo, nos vamos a publicidad, pero antes decirle que este programa lo pueden ustedes ver, o si lo han llegado tarde ahora lo pueden ver en televisión, lo pueden ver en toda Galicia a través de R, lo pueden ver por internet en todo el mundo y lo pueden leer. Este programa se lee mañana, un amplio reportaje en el diario La Región
reflejará lo que aquí se está diciendo. Pausa y volvemos. O baño. Pues ya estamos de vuelta y este es un asunto del que opina tanta gente. Hemos salido con el micrófono y la cámara a la calle y hemos preguntado en las calles de Ourense si eso que preguntaba yo al inicio, ¿no? El derecho a decidir, ¿cómo se ve desde aquí, unos ciudadanos cogidos a voleo, cómo se ve el derecho a decidir de los catalanes? A ver. Bueno, eso é problema deles, pero non me parece ben, porque levan a nación ao pique. Eso xa é algo, xa é un tema que está moi, para mí xa me desborda. Xa estou cansada de tanto catalán, tanto español. Se queren ser españoles que o sean e se queren seguir sendo cataláns, ese problema vai ser diles. A mí pareceme ben porque cada un decide na súa casa o que quere ser. Despois hai outros temas que non é todo tan claro como parece. Entón, pois, o normal é que decidan, pero tamén poden ter en conta o resto. ¿Qué te puedo decir? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que si estamos todos en un mismo país, tenemos que concentrarnos en los problemas del país, no tratar de darle más problemas al país. O sea, yo creo que los catalanes deberían tomar conciencia en eso. Habla en cuanto a que hay un cierto hartazgo y que de algún modo la gente ya empieza a creer que si esa parte del noroeste se quiere desgajar, que se desgaje y que se hunda como una Atlántida en el mar Mediterráneo. Yo creo que los problemas de España realmente son una electricidad por las nubes. Yo creo que los problemas de España son una universidad por los suelos donde no hay ninguna entre las 180 primeras en el mundo. Yo creo que los problemas son una demografía que en Galicia es terrible, que nos está abocando a la desaparición. Al tema. Sí, bueno, pero esos son los problemas. La gente no le importa el tema catalán. O sea, yo personalmente estoy harto. Si se quieren ir, en lo que a mí respecta, fui escéptico, estuve a favor y ahora estoy harto. Julio, acabamos entonces el programa, nos vamos. No. No se vayan bajo ningún conflicto. Hay una gente en la calle, pero desde luego ni los gallegos, ni los vascos. Estamos hablando del problema catalán y yo conozco más a la CUP que a En Marea. Aquí no se va Yo nadie. conozco más los problemas que está teniendo Cataluña que los que está teniendo Galicia y es un poco, por lo menos, pero en moitas deplorable. ocasiones pasa isto, que negando problemas se nega solución. O que pasa en Cataluña é que existe unha sociedade que está polarizada. O buscamos desde o dereito instrumentos de convivencia, intentamos encauzar esas polémicas, ou senón estamos condenados a ter un problema moito peor, porque frente ao dereito a única alternativa ou apostamos pola violencia ou apostamos polo dereito. Non hai outro camiño, o dereito ou violencia. E neste momento o que está pasando é que negando o problema se nega a solución. O mellor é un problema que para os galegos que teñen outros problemas, que estamos permanentemente queixándonos, que en Galicia se queiman todos os anos 3 veces o que se queima no resto de España, sin que se faga nada, ou sin que teñamos a conciencia de que ese é un problema de país, seguro que hai outros problemas, pero negando o problema en Cataluña se nega unha solución, e negando unha solución se chega a unha confrontación maior, se cabe, que actual. Levamos 4 anos nesto. Mira, 4 anos. 300. Sí. 4 anos. Eu estou de acordo con Pacho cando para resolver un conflicto a única maneira é poñerse no lugar do outro. E aquí non hai tal actitude, creo, por unha banda. Por outra banda, que vai pasar despois do 21 non o sabemos, non temos bola de adiviñar, non se vai resolver, pero si hai que constatar... É un plebiscito. E hai que constatar, hai unha imaxe que antes da crise un economista inglés puxo que a min pareceme gráfica, que se temos unha pota fervendo, porque a pota está fervendo, un caldero hirviendo a todo ferver, se metemos un crustáceo en auga morna,
tibia, vai esmorecendo pouco a pouco. Pero se metemos ese mesmo crustáceo nunha pota fervendo, vai patalexar. Por qué? Por pura supervivencia. Entón, o conflicto negando é como nas culturas míticas. Se eu defino a realidade, podo dominala. Pero aquí pasa unha cousa, que o PP, que é a última forza política, que só ten un concello en Barcelona, está moi escocido. Los únicos que han negado el conflicto han sido los únicos que han negado el conflicto han sido los periódicos catalanes, que hablan del pueblo catalán, de que toda Cataluña quiere eso y que ha marginado a Cataluña que no lo quería. Nosotros no negamos el conflicto, nosotros, claro que lo decimos, que no se nos tiene en cuenta. Vale, pero para no eso somos quienes hemos negado el conflicto nosotros, ni mucho menos. Pero ¿cómo estaría hoy la correlación entre unionistas o constitucionalistas y personas que quieren la independencia? Más o menos, ya sé que usted... Es que no tengo ni idea de cuál es el porcentaje. En las últimas elecciones autonómicas hubo más votos de constitucionalistas y después de todo esta tormenta, pero los escaños no van con correlación. Bueno, dejadme explicarlo. Hubo más votos de partidos constitucionalistas que de partidos independentistas. Por la ley electoral tuvieron más escaños los partidos independentistas. Eso era hace 2, 3 años, porque ha habido 17 Y esta tormenta, esta tormentosa legislatura, ¿a quién creen que benefició? Hay más votos constitucionalistas que independentistas hoy en día. Perdón, un matiz. En Y lo veremos el día 2015, 1.957.000 persoas votaron, se contamos, os independentistas. Son casi 2 millóns de Vamos a ver, que hay personas que quieren opinar. Don Miguel Castro, gracias por llamar a sesión abierta. Sí, lo primero decirle a todos ustedes buenas noites y muy buenas noches. Dígame. Eu considero unha persona democrática, dialogante, y mi pregunta es la siguiente: si ustedes se consideran igual de democráticos y igual de dialogantes, ¿por qué no se puede hacer un referéndum por si hay alguna de las ciudades, en concreto de Cataluña, que no quieran pertenecer a Cataluña, que puedan decidir por sí mismas si quieren o no quieren pertenecer a esa comunidad? El hecho sería que no destruiríamos la unidad de España. Esa es la pregunta. Y al señor Ariza decirle que tiene toda la razón en su intervención con lo del idioma. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Hombre, quizás toda la razón no. Quizás ellos tienen una parte. Yo aspiraba a tener solo el 60%, que me parecía suficiente para tomar una decisión. A mí o que me parece xa curioso é que identifiquemos Cataluña, País Vasco, Galicia con el problema. El problema vasco, el problema catalán. Navarra. Ben, o problema vasco, o problema galego, o problema catalán. É a realidade. Temos un Estado que é plurinacional, diverso, e é igual de injusto tratar aos que son diferentes dunha mesma maneira como igual de injusto tratar as mesmas... Yo no soy diferente a usted. Sí, no. Es una diferencia. Bueno, sí, hay particularidades culturales, lingüísticas, pero yo no soy diferente a usted. No tengo derechos diferentes a usted. Julio decía que a preocupación das persoas, pero ser diferente é ser existente. A sanidade, a educación, e iso ten que ver co autogoberno. Como os galegos non vai ser indiferente poder decidir nos mesmos? Cando lle preguntas a xente, oiga, a usted lle gustaría que houbera unha tarifa eléctrica galega que vostedes puderan aproveitar a súa riqueza para xenerar emprego, benestar, para ter unha economía máis competitiva en empresas e familias? Claro, eu creo que como non vamos a poder decidir sobre eso? Por que ten que decidir Madrid sobre eso? España, volvo a decir, ten que ser unha grande e libre, porque isto non nace onte, levamos un século sobre este debate, polo tanto, habrá que articular o Estado, e creo que o Partido Popular plantexou ou aceptou para que o Partido Socialista entrara nesta aplicación do 155 e empezar a falar da modificación constitucional. Pero o 155 define moi ben o problema do país. É difícil romper un prejuicio que un átomo. Y yo me lo creo, porque lo he vivido muchos años. Es mucho más difícil romper un prejuicio. Los problemas que decía Julio Dorado los compartimos todos los que estamos aquí. A todos nos gustaría que una anciana de 70 años no pagara los mismos impuestos en su recibo de la luz que un señor de 35 que gana 300.000 euros al año. Seguro que nos gustaría. Es más, nos gustaría que, como en Alemania, a esa anciana no se le pudiera cortar la luz si no hay una orden judicial para hacerlo. O nos gustaría que las pensiones en este momento no estuvieran en entredicho, porque la política hubiera sido el arte de prever y proveer. Y no lo ha sido. Ha sido el arte de especular,
de especular sobre si somos diferentes, sobre si tenemos que dar un trato distinto a los distintos, en vez de especular... Pero é moito máis mundano que todo eso. É que eu quero decidir sobre a pesca galega, eu quero decidir sobre a AP9 en vez de ser estatal. Pero se está decidindo Europa. Francisco, si sobre la pesca gallega decide Europa. ¿Quieres salirte de Europa? No, mire, a P9 non a xestiona Europa, xestiona o goberno central de quen depende. Pero isto que dice el señor Francisco... Eu pregúntolles a vostedes. Pero esperad un segundo. Para vostedes, España deixa de ser España se a financiación, por exemplo, que é un cabalo de batalla en Cataluña, ahora no concerto e no cupo do País Vasco saliu a palestra, rompes España, hai algún problema si todos os tributos se recaudaran en cada un dos territorios? Porque vamos a pagar competencias. E segundo, as competencias estatais, cada territorio abona o ese importe. E eso nos permitiría traer máis recursos e responsabilizarnos máis. Por que ten que ter a carteira o señor Montoro de todo o Estado? Vamos a volver. A ver, yo quiero volver a insistir y quiero que hablemos de los aspectos más polémicos de esta, no de generalidad. Es decir, a mí me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes en relación al procedimiento penal, es decir, a que haya personas exactamente en la cárcel, exconselleiro, Ninguno, Santiago. No, pero que en la cárcel nadie, en el manicomio deben estar. Porque han sido capaces de decir cosas contradictorias en poquísimo tiempo y contradiciéndose constantemente. Eso solo hace alguien que tiene una enajenación mental transitoria. Me parece máis razonable eso. Me parece máis razonable eso que un médico meta nun manicomio unha persona que un xuiz se salte o Estado de Dereito para meter sin ningún tipo de sentencia a unha persona simplemente porque pense diferente. A xuíza da Audiencia Nacional... Nadie está en la cárcel porque pense diferente. No, yo. A ver, a xuíza da Audiencia Nacional dice que... Dice, pero vamos a ver, unha cousa son... La gente sale a la calle, se manifiesta... A ver, unha cousa son os feitos e outras cousas son as opinións. Debemos opinar, pero observar os feitos. Resulta que a xuíza Lamela, a xuíza da Audiencia Nacional, resultoulle bastante incómodo que se acollesen as persoas detidas, as persoas que estaban declarando, o seu dereito lexítimo a non declarar preguntas do Ministerio Fiscal. Iso é absolutamente lexítimo. Nos pode parecer inadecuado, nos pode... E entón, o que dixo a señora xuíza, ditando un auto para todas as persoas, que iso é unha barbaridade xurídica, un auto de prisión de liberdade ou de prisión, neste caso, debe ser individualizado. A xuíza dixo, bueno, es que realmente... A ver, o problema que tuvemos é que non contestou a preguntas do Ministerio Fiscal. Iso non é serio nun Estado de Dereito. Non é serio nun Estado democrático. Que pensamos que vai pasar mañá? Non sei o que vai pasar o 22 de decembro, pero seguro que mañá o Tribunal Supremo vai deixar en liberdade a esta xente. A esta gente no se les puede seguir dejando la caja, hay que sacarlos de la cárcel desde mi punto de vista y hay que hacerlos mirar por un especialista en temas de enajenación. Pero vivimos nun país... De verdad, José Manuel, de verdad, porque han sido capaces, insisto, de decir cosas absolutamente contradictorias desde el mismo plano. Es decir, el principio de no contradicción no rige para ellos. Eso es un principio de locura. La juez Lamela, así de sencillo. Adelante. Una de las jueces primero se hay que meter en un manicomio. É unha xuíza que antes estaba metida en política. Es un partidario de que... no está ni siquiera con los progresistas. No, pero... No está a ver, a mí que un xuiz estuviese en política e que ahora volva a xudicatura, me parece pouco serio. Prisión provisional. Se podían dar a la fuga. Vivimos nun país onde Urdangarín está condenado a 6 anos de prisión con unha sentencia recurrida. Julio, ¿creéis de verdad que no vamos a estar de acuerdo en que este sistema tiene defectos? Pues claro. Vamos a ver, claro, pero que lo más sensato que hay aquí en toda la Constitucional... judicatura, la juez Lamela. ¿Creéis que yo puedo estar de acuerdo en que el Tribunal Constitucional lleve 7 años y medio sin emitir un fallo sobre la ley del aborto? Que vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de este tema. Pero podemos pensar que pode ser casualidade que decidan, o Tribunal Constitucional decida en 2 horas sobre un tema de Cataluña e leve máis de 7 anos, como estuvo con matrimonio homosexual. Don José Manuel, las conductas de estas personas, del presidente que está en Bruselas, es decir, desde el punto de vista penal, no encuentra punibilidad a sus actuaciones. A ver, primeiro se inicia o proceso cunha querella iniciada polo fiscal xeral do Estado. Pero unha querella que o Estatuto do Ministerio Fiscal indica que se ten que dirixir a persoas concretas e presenta unha querella anónima. Si eu como abogado presento unha querella anónima, automáticamente inadmitirían... Pero inadmitirían. Pero non me hable de formalidades aburridas e procesales. No, que o dereito é o dereito. Bueno, pero por favor, entonces, ¿usted cree que esas actuaciones
no deben tener reproche penal? Eu creo que, por exemplo, o delito de rebelión, como está tan claro e os propios redactores do delito de rebelión explicaron o que significaba a violencia e, polo tanto, aquí non vale interpretacións extensivas no ámbito penal, a rebelión non a vexo, a sedición debería que observala, o único que podería discutir... Cual ve alguna? Pois o mismo que moitos políticos galegos, a malversación de fondos públicos. Vale, e iso, vale. E me parece tan censurable en Cataluña, en Madrid, como aquí en Señor Galicia. García, ¿usted ve reproche penal en las actuaciones del antiguo Eu gobierno? creo que o proceso catalán pon en evidencia tamén o déficit, por decir así, con palabra menor, democrático do Estado. Non? Cando un ve a actuación do Tribunal Constitucional que se cambia en función do contexto, e fixadevos que autonomía temos que o simple recurso por parte do Goberno Central de calquera legislación autonómica implica a súa suspensión para un tribunal que é nomeado como árbitro tal. Fixadevos o que significa que un fiscal chame nunha causa xenérica a máis de 700 alcaldes a declarar. Fixadevos un tribunal de cuentas que empeza a facer fianzas millonarias. Aquí houve desfalcos e podemos falar de exemplos claros en relación ao sistema financiero. Por tanto, no le ve reproche penal a las actuaciones de... Non lle vexo reproche penal e vexo que o Estado utilizou eu non son xurista, pero para que vayan a audiencia, eses delitos teñen que ter determinada calificación, por eso se xoga co de rebelión para que poda ser... A don Julio no le pregunto porque sé que tiene reproche de otro tipo, médico. No, penal. Penal, bueno, es que antes me... No. ¿Tiene reproche penal lo que usted han tiene hecho? un reproche ideológico conmigo, pero yo tengo un reproche, clarísimamente hay un reproche penal, eso es evidente, y la malversación es de libro. La malversación de caudales públicos es de libro. Otra cosa es que yo crea que efectivamente están pasando un mal momento y tienen una enajenación y que eso es un eximente. Diga, bueno, a súa perspectiva psiquiátrica vou na obviar. E con respecto ao 155, non é un artigo que existe en toda Europa. Que eu saiba, existe en 3 países, entre eles Italia. Pero en Italia tamén existe unha lei, un control sobre a mafia italiana. Aquí estamos nun estado onde o propio goberno está corrupto. Está corrupto. Esto es la guerra del No, pero los partidos nacionalistas en Francia y en Alemania con no respecto pueden presentarse a las elecciones, Sánchez. Con respecto ao 155, que se eu entendo ben, é para aplicar en estado de excepción. E que eu saiba, non houbo nin rebelión nin secesión violenta. A xente manifestouse pacíficamente. Que non hai 155 en Alemania e en Francia porque los partidos nacionalistas Hagamos unha reflexión. O artigo 155, por exemplo, o artigo 155. De repente, 7 constituíntes de todas as ideoloxías redactan unha constitución e recollen os 155 aspectos que parece que pasan de puntillas. Por que decide o 155 non o Goberno nin o Congreso dos Diputados? Porque había unha vontade dos 7 constituíntes que se reformou e se revisou e se repensou no Congreso Constituínte de que fose o Senado a única Cámara de Representación Territorial a que valorase isto. A min prodúceme melancolía xurídica, se me permitides, observar que o Goberno xa decidira e o presidente do Goberno xa decidira o resultado. Nun país donde a democracia se teña co debido respeto, que se ten que facer? O presidente do Senado debe abrir un turno para debatir si se debe aplicar o 155. Neste país o que se fixo foi... El 155 es un recurso para evitar la prodigalidad de algunas comunidades autónomas. Cataluña debe 70.000 millones, se ha endeudado en 70.000 millones. Y Galicia... Es que somos muy aforrados. En Galicia somos muy aforrados. Mira, hai unha cuestión moi clara. Todos os espectadores, espectadoras, lectores, lectoras, ouvintes saben que moitas empresas catalanas marcharon e que isto é un problema, verdade? Todo o mundo. Pero canta xente sabe que o 90% das empresas do IBEX 35 están en paraísos fiscais. Deslocalizadas. Estamos falando de miles de millóns. E quen non sabe por que se fala tanto? Falase de Cataluña é un tema que nos interesa a todas, polo menos a mí moito, non a todos. Pero bueno, ¿Pero qué significa que están en paraísos o real fiscales, tema... Si ni Podemos cortina de fume, con esos diputados Gürtel que se acabe é o auténtica hecatombe dun Estado de Dereito. A Gürtel. E hai dúas patas dun banco importantísimas. A primeira é a nivel económico, que é Caixa Madrid, Caja Madrid, Bankia,
e outra a nivel Ángels, político, que hai 15 folios de persoas imputadas do PP, o mesmo partido que é inconstitucional. Por favor, utilicemos la lógica. Señor Dorado. Es verdad, es que, escucha, primero yo os preguntaría a vosotros, la primera pregunta, ¿estáis a favor de la independencia de los catalanes de corazón? ¿Sí? A ti te gustaría, no dereito dos povos a decidir polo seu futuro. Ti veríalo ben. E aí está a clave da cuestión. Pero no, eso non te pregunte eso. Es bueno, una cosa non é unha personal. partida de ping-pong. Correcto. É una Xulio, non é unha partida de ping-pong. Bueno, pero que a ti non cando é che preguntan... Rajoy contra Puigdemont. No, pero Ángels, mira, eu creo que hai con el idioma puede ser que nos entendamos, pero sin lógica, hai dereito es imposible. a mudar. No, a mí non me des unha conferencia, solo contéstame se contundente. podes, se non dis, non contesto. No. Pero non me vayas a falar de política. Vamos a ver. Non me fales do PP, non confundas Estado con PP. O PP xa che digo eu, ten todos os que foron de alguna maneira manipuladores de cuartos no PP, dígase tesoreiros, tuveron problemas que... O PP, Gürtel, Matos, Mata, todo isto douche razón en todo. Este goberno coincide nun mal momento, porque moitos confundides goberno con Estado. Eu che pregunto a ti, que eres galega, paisana, se a ti che gustaría que os cataláns se foran de España. É que eu non entendo... Non me vale eso, é un sí ou non. Se non acabei. Non, pero é un sí ou non, unha pregunta con un discurso non me sirve. É moito máis complexo. Non é esa polarización, é moito máis complexo. E eres destos nacionalistas. Eu creo que é un problema de democracia, Julio. Eu creo que é un problema de recoñecer e respetar esa democracia. Perdón un segundo. O que me parece que é increíble é que tratemos o goberno catalán, como fai Julio, de xente desequilibrada, que perde o norte, que debía estar no manicomio. Vostedes non viron o día a votación do 1 de outubro, os miles de persoas, o comportamento heroico dese povo, para min heroico, a min ese povo me parece un povo heroico que quere decidir. Mira, yo estoy dispuesto a venir aquí a Orense, desde Madrid me he hecho 400 y pico kilómetros para venir a este programa y aceptar que estáis hablando una lengua que me cuesta trabajo seguirla. Y de verdad que he intentado por todos los medios transmitiros. Déjame, Santiago, es que si yo vengo aquí y ni siquiera se me tiene esa delicadeza, oye, este señor tiene que estar a ver qué está diciendo antes. Está ya debatido. Debatido, de acuerdo. Pero además de eso, una vez superada esa traba y esa frontera, Ángels ya pasa todos los límites. No, que es el de la lógica. El de la pura lógica. Mira, tú no puedes empezar tu intervención diciendo que en Francia y en Alemania no existe un 155. Cuando en Francia y en Alemania los partidos nacionalistas no son legales y no pueden presentarse a las elecciones. Por tanto, ¿para qué rayos necesitan un 155? No va a haber ninguna comunidad autónoma, ni ningún land en Alemania, ni ninguna región en Francia que haga la tontería que han hecho estos tipos, que deberían estar, insisto, en un manicomio, porque han puesto a la sociedad catalana en un riesgo de ruina, de fractura social profunda y de imagen frente al resto del mundo del ridículo más espantoso. El señor Puigdemont y sus amigos. ¿Qué a Gürtel? O aplicamos la lógica, si vamos a Gürtel, ya es que yo me pierdo. ¿Qué coño tiene que ver Gürtel? ¿Puedo decir una cosa, por favor? Hay una cosa que yo no entiendo. A ver. Porque es que esto parece en catalán sería una olla de grills. Sí. Ese esfuerzo, yo soy catalán. Pero en tu balcón tampoco hay un orden. No, y sí un que hay un orden. concierto allí, Hay una jerarquía, hay una jerarquía. Bueno, Mis padres están arriba de todo. Venga. No entiendo esa inercia, inquietud en desprestigiar todo el Partido Popular. El Partido Popular ha sido un desastre, ha robado gran parte de la culpa del gobierno de Cataluña del Partido Popular. Nos parece genial. Basta ya de justificar al gobierno catalán, de justificar sus locuras con las otras cosas malas, porque no es un patio de un colegio de y tú más, así sí, pero mira lo que ha hecho con la Gürtel, mira no sé qué. Entonces, es que dejemos ya el tema, o sea, no estamos aquí justificando a los que no son nuestros políticos porque son de Cataluña, de donde yo vengo. Claro. Estamos hablando de cuál es el problema. Dejemos las justificaciones. Son que deciden un partido que deberá estar en calquera outra parte do mundo se houvese leis
que así controlasen a corrupción, Como el señor estaría Pujol. fora, como o Sí, señor como el señor Pujol, Pujol. estaría fora, Si como o hubiera señor leyes Pujol. en cualquier parte del mundo no habría partidos comunistas, Stalin mató a 20 millones de tíos, Por ejemplo, Mao eso a 100 dilo ti. millones, por Eso- Dios, no habría partidos comunistas en ninguna parte y sigue habiendo y son legales, hombre. Bueno, pero pensemos un segundo. Bueno, vamos estamos- a ver. estamos de broma, Sí, Ángel. a ver, Non estamos- si os partidos estamos moi en políticos, serio. os partidos políticos aquí e en Cataluña son reflexo da sociedade. Non podemos ser tan inocentes. Cierto. Non podemos ser tan inocentes. Cierto. Y la sociedad es reflejo de los medios, de la cultura y de los colegios. Por suposto. No seamos tan Por inocentes suposto. tampoco, José E Manuel. as sociedades máis avanzadas son máis democráticas, son máis O plurais, menos, ¿no? son O máis menos democráticas. respetuosas. Son más democráticas o menos democráticas. Que va. Xa nos gustaríanos que un tema como de Cataluña se tratase ca delicadeza que se trata en países como Canadá ou como Reino Non é Unido. só unha cuestión do Partido Popular en relación ao modelo de Estado, porque creo que é evidente que o Partido Socialista, o PSOE, ten tido un comportamento xunto con Ciudadanos similar apoiando decisións do goberno, vale? Por lo tanto, o que está en xogo e o que está en debate aquí é se temos a posibilidade de facer evolucionar este Estado hacia unhas fórmulas, eu entendo que máis democráticas, porque respetar o dereito dos povos, incluído o catalán, incluído o galego, incluído o vasco, efectivamente é, ao mesmo tempo, profundizar nesa democracia. Vos falades moitas veces de aplicar o principio de subsidiariedade, verdade? De tomar decisións nos ámbitos máis próximos porque se poden tomar. Sí, pero no en la Generalidad, en el Ayuntamiento, porque al No, final el porque gobierno catalán a es un Estado Generalitat é máis centralista. próxima a Cataluña que Madrid, penso eu, non? Bueno, Que o gobierno y el- de España. y el pueblo a mí que la me parece Generalitat. sí. E en ese Y eso es sentido, importante, en ese cumplimiento. sentido, eu creo que o punto de encontro que pode haber a partir do día 21 vai por aí. Temos capacidade de modificar este Estado para que evolucione nese sentido. Bueno, pues, eu creo que non reconocer, perdón, e acabo nesto, non reconocer, e foi criticado o presidente Montilla, o expresidente Montilla, porque dixo esta expresión, Cataluña non é o mismo que Melilla, Cataluña non é o mismo que Murcia. Non é por un demérito Por ese camino por el que vas tú, seguro que nos vamos a entender. Perdón, non é por despectivo hacia Murcia, hacia Melilla, porque Que aí no, non hai esa reivindicación. Tú Escucha. decías, e en Francia, pois non hai partidos nacionalistas, quizás en Córcega. En Alemania, pois non hai esa En ese realidade, camino- pero aquí existe esa realidade. Por lo tanto, recoñezámola e encontremos fórmulas de solución que vai Pregunta. pasar por máis soberanía para os diferentes países. E eso será bo para Jaume, porque pense como... Claro, por que non? Mira, yo te voy a hablar de las cosas que a mí me importan. Como catalán, que he vivido 15 años allí, ahora vivo en Madrid, y como navarro previamente. A mí me importa mi libertad. Y mi libertad ha estado conculcada en Cataluña por el gobierno de Cataluña durante muchos años. No me he sentido. Te lo voy a explicar. Mira, mis hijos no podían ser educados en los valores ni en la lengua que yo quería. Tengo 6. Anda como aquí. No me dejaban. No me dejaban. Aquí tampoco. Que yo no vivo aquí. Si vivo aquí, pues reivindicaría eso. Que me permitieran el día 22 Gane gane... educación pública, ¿no? Para todo el mundo. A ver, con unos es muy criterios. sencillo. No, si vamos a otra cosa, es decir, si quieres nos contestamos el uno al otro. Yo te digo, diálogo, sí. ¿De respeto de los derechos del otro? Sí. De los tuyos y de los míos. Es que los míos no se respetan en Cataluña. Francisco, que no se respetan, hombre. Es que es muy bonito decir lo que dices, pero llegas la vida real, la práctica, y no se respetan. Todos los que no éramos de convergencia en ese momento, y te estoy hablando de los años 90, sobre todo, no teníamos ninguna oportunidad profesional. No podíamos ser funcionarios de la Generalitat porque no teníamos el carné, amigo mío. No podíamos. Creo que é máis plural, non? A sociedade Te catalana. equivocas. de verdad. Tú no la has Penso que vivido. plural. Bueno, No la has vivido. No la has vivido. mí No esa- teníamos Bueno, carné. no son catalán, Era pero una penso que é soci- máis plural. Pues te equivocas. Se expresa. Para Pues mí, te equivocas. Francisco, lo bueno es, yo me acabo de casar, pues yo tendré niños, si Dios quiere, pues yo quiero que puedan estudiar conforme a mis convicciones, quiero que mis hijos puedan encontrar un trabajo, supongo que como usted, quiero que mis hijos pues, puedan formar su familia con facilidades, que no tengan que luchar, pero que no sea imposible. Entonces estoy bastante ya cansado de este discurso del que no somos capaces de salir ni aquí ni en Cataluña, de hablar del derecho a decidir, el derecho a autodeterminarse de los pueblos, porque entonces seremos felices, porque entonces seremos libres, porque entonces la película de Disney, la película de Disney acabará en final feliz, y Alicia en el País de las Maravillas comerá perdices, Porque y al final será feliz. Y estoy cansado ya de esto. Jordi, No, pero a ver, escucha una Jaume. cosa, Jaume. A identidade importa. Jaume, Sí, pero, o sea, Vamos a cosas concretas, Sí. porque al final todos son Mira palabras cómo talismanes mira de cómo acabó el politiqueo. pobre Henderson. una español No hemos acabó venido aquí a fatal. ganar votos, hemos venido aquí a hablar de la gente, y al final Mira, estamos hablando de hay- conceptos abstractos de la que no mujer de existen No, en la realidad. hai unha cuestión que vamos do pequeno ao grande, do grande ao pequeno. Hai unha cuestión clave que ti dis a liberdade, por suposto.
Eu quero unha sociedade máis igualitaria, máis xusta, unha sociedade onde os nenos poidan desenvolver a súa personalidade. A realidade que eu percibo, distinta en Cataluña, distinta aquí, lévanos a modelos distintos de sociedade. Quero unha sociedade máis humanizada, non unha sociedade austericida. Estamos vivindo aínda as consecuencias das medidas tomadas. Agora medra a macroeconomía, pero a micro non reviste na xente máis vulnerable. Cando se fala de dereito, aquí tamén se discutiu moito. A educación dos fillos, hai dous dereitos que colisionan, porque supoño que hai xente que quere levar os seus fillos a unha escola onde poidan falar só castelán. Moi ben, que o paguen, porque a escola pública aquí e en Cataluña estáse derivando cartos públicos a concertada. E aquí os colexios do Opus, 6 colexios do Opus, presionaron tanto, cando non teñen necesidade económica, que están sendo subvencionados e hai pero moitísimo nivel de nenos na franxa da pobreza. Isto é unha realidade. Me acabas de dar en el centro de la frente. Estoy seguro. Tenía yo 28 años y 4 hijos. Sí. De 4, 3, 2 y 1 año. Ven. No teníamos para pañales. Vaya. Yo no llegaba a fin de mes, no teníamos para pañales. No, perdona. Usted esa realidade vivida. No. Y los llevaba a un colegio del Opus. Sí, Vaya. Con beca, sí, con beca. Nada, sí, claro. No te extrañe nada. No, nada. Con beca. Pero bueno, por eso no están amigos los catalanes. No, Julio, no, ¿sabes qué pasa? Que es que su modelo es liberticida, no es austericida. No, perdona. Es que su modelo es que colegio público para todos, pero ojo, con sus profesores. Atende. Con los profesores que ellos han manipulado previamente. Hai un recorte enorme aquí. Ese Mira, es el tema. hai unha lei que colisiona con outra. Estamos por outra cosa. A lei ten que ver con Cataluña, ten que ver con Galicia e ten que ver con modelo. E temos dereito a cambiar este modelo neoliberal por un modelo máis xusto. Neoliberal si lo ha hecho la izquierda, si lo ha hecho la izquierda. Bueno, da igual. El modelo neoliberal lo ha hecho la izquierda. Non pode colisionar los colegios concertados los ha hecho Felipe González. A liberdade de elección non pode colisionar co dereito de igualdade. E os colexios do Opus segregan por sexos. E iso atenta contra o dereito de igualdade. Hay que ir acabando. Contra o dereito de igualdade. Contra la libertad. Un momento, por favor. Dereito de igualdade. Hay que ir acabando a las 23:05 y casi 6 minutos y estábamos ya empezando el siguiente sesión abierta que hablaremos de educación, porque hoy no. Ha pasado hora y media volando, y nada, les agradezco muchísimo a todos, en especial, por supuesto, a los que han venido de fuera, por el esfuerzo que eso significa. Gran país, por cierto. Y a ustedes les agradezco su asistencia ahí. Saben que si ha llegado tarde lo pueden ver en redifusión, lo pueden ver en la web. Está colgado ya el programa en su integridad en unos minutos en la página web de La Región y de Telemiño. Y lo pueden leer mañana. Mañana La Región, como todos los días después de sesión abierta, hará un amplio reportaje de todo lo que se ha dicho aquí. Espero que era muy atrevido, en 1 hora y media, con 6 invitados, hablar de un tema tan denso, era extremadamente atrevido, pero bueno, el mundo es de los atrevidos y la televisión también. Volvemos con sesión abierta cuando pasen estas fiestas.